Mandarina 2021, transformados. Acá desde Rosario, un cariño enorme a todos los que están participando, a todas las congregaciones, que nos estamos juntando con la misma esencia de una forma diferente. Los tiempos van girando un poco y quizás las costumbres pueden ir cambiando, pero la misma esencia. Estamos unidos de la misma manera, hambrientos, sedientos de que Dios pueda hablar, de que Dios pueda hacer algo. Así que estate expectante. Cariño a todas las congregaciones que participan. En serio, es una bendición poder estar juntos y que en cada lugar que alguien pueda escuchar alguno de los mensajes que se está dando en estas jornadas de Mandarina puedan ser aprovechados. En estos tiempos, más de uno me preguntaba, y mientras charlábamos, ¿qué significa esta pandemia? ¿Será que Dios está provocando sufrimiento? Y la gran pregunta de muchas personas es, ¿qué pasa cuando sufrimos? ¿Podría Dios impedir que nosotros estemos en dolor, en sufrimiento, cuando se desata la maldad? Dios, siendo todopoderoso, podría hacer algo. ¿Será que Dios provocó la pandemia? Y más allá de lo que podamos llegar a pensar sobre el fin de los tiempos, el apocalipsis, y más allá de un montón de cuestiones, sí podemos reconocer que en estos tiempos, tal como en muchos otros, el sismo, el movimiento, la convulsión social, económica, política, descubrió dónde estaban apoyadas muchas personas. Y analizando un poco y pensando dónde está apoyada la iglesia, dónde están apoyados los hermanos, y que vos te puedas preguntar qué te reveló esto de tu vida. Esta pandemia mostró dónde estás parado, sobre qué estás apoyado, qué es lo que pensás, qué sostenés como una opinión, cuáles son las convicciones que hacen que vos en tu vida estés confiado, tengas una vida confiada. Y salió a luz muchas personas muchas personas que predicaban cosas incorrectas, que pensaban cosas incorrectas y al mismo tiempo viven cosas incorrectas. Uno no tiene problema con conciliar esto. Lo que más golpeó y el sismo más duro que podemos empezar a pensar es las personas que tienen un buen mensaje, predican lo correcto, pero finalmente tienen una vida incorrecta. Toman decisiones que a veces parecen no condecirse con lo que predican o con lo que tienen dentro y con el mensaje que tienen. Y esto es como lo más doloroso. Es como si fuera que la parte de la gente que siempre estuvo hablando sobre prosperidad, sanidad, que todo te vaya bien, en estos tiempos de crisis no tenía cómo hacer pie, le costaba hacer pie. Y bueno, la otra parte que siempre estuvo hablando sobre el dolor y sobre tener una vida abnegada y predicó un ascetismo extremo donde, bueno, es conveniente el dolor, la cruz, estaba como más acostumbrada a tener estos tiempos de dolor. Sí o sí, lo que quedó en evidencia es que la falta de unidad de la iglesia, la falta de unión que muchas personas tienen sobre todo el consejo de Dios, justamente manifestó en evidencia que la gente que estaba más preparada para predicar un mensaje de dolor acusara o menospreciara o juzgara los que estaban predicando de otra forma. Y las personas que estaban acostumbrados a tener un mensaje muy parcial, más liviano, les salió caro. Les salió caro tener un mensaje de un evangelio más fácil, de sueños fáciles de cumplir, de prosperidad bastante barata. Y eso costó caro, ¿no? Hay una cosa que es cierta, ¿no? Pablo dice ahí en el Hechos, capítulo 20, versículo 27, si me acompañás, dice así, según la versión que tengas puede cambiar un poquito. No ruí en compartirles todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios. ¿Para qué? Para que ya sea que estemos en tiempos de calma, en 7 años de abundancia, en donde se pueda hablar de prosperidad, sanidad y de cosas lindas que están buenas vivirlas, tanto como cuando estamos viviendo en tiempos de crisis o de golpes o de dolor, nosotros podamos sentir que nunca estamos a la deriva y que esta pregunta de ¿dónde está Dios cuando yo estoy sufriendo? Quede un poco respondida.
Pero hoy lo vamos a ver de esta forma. Todo el consejo de Dios implica que la palabra tiene, ya metida en sí misma, dos partes importantes. Uno no puede hablar de amor si no está hablando de involucrar sacrificio. Uno no puede hablar de libertad sin que esto implique justamente dolor. No podemos hablar de verdad sin que esto implique oposición. No podemos hablar de perdón sin hablar de pérdida. No podemos hablar de gracia sin hablar de injusticia. Y no podemos hablar de tomar el camino de conocer a Dios sin dar por hecho que vamos a tener que empezar a despegar muchas cosas, muchos pensamientos de este mundo. Y no tener todo el consejo de Dios crea en nuestra propia mente una imagen de Dios que no es la real. Es una imagen de Dios apoyada en nuestra imaginación. Y ese Dios que nosotros vamos creando, me hacía acordar, hay una mentira, un argumento que se llama falacia, ¿no? Un argumento que implica mentira, que se llama la falacia del hombre de paja. Quizás lo escuchaste alguna vez. La falacia del hombre de paja consiste en, cuando vas a hablar con alguien, por ejemplo, en estos tiempos de tanta violencia. Bueno, primero te explico. Vos sabés lo que es una falacia, porque quizás lo estás escuchando, no lo escuchaste nunca. Bueno, falacia quiere decir, es un pensamiento o una mentira camuflada dentro de argumentos que parecen coherentes o que parecen válidos, pero encierran en sí una mentira. Ahora cuando te nombre algunos te vas a dar cuenta que es bastante común. Es como cuando alguien, por ejemplo, está la falacia de la bifurcación, que es obligarte a elegir entre dos opciones, ¿no? Con toda esta cuestión del aborto, por ejemplo, y toda la ideología, han surgido estas falacias bastante seguido. O aprobamos el aborto o las mujeres se siguen muriendo. Y es como que te ponían, ¿cuál es la mentira? Y la mentira es que yo no tengo por qué elegir, no estoy ni de acuerdo con el aborto ni de acuerdo con que las mujeres se sigan muriendo. Pero obligarme a tomar entre estas dos decisiones implica, usando la descalificación, que si yo no elijo lo que ellos me están ofreciendo como válido, yo estoy en contra, ¿no? Es como si yo vendiera libros sobre la paz y te diría, si compras mi libro de la paz, estás a favor de la paz, y si no lo compras, estás a favor de la guerra. Como si una cosa implicara la otra. Esa se llama falacia de la bifurcación. Yo me acuerdo que había en el barrio donde vivía la almacenera que utilizaba esta falacia, la de la bifurcación. Y vos cuando ibas a comprar fiambre, ya lo habré contado en algún rebo, cuando ibas a comprar fiambre te decía, por ejemplo, quiero comprar paleta, bueno, ¿qué querés? ¿La paleta económica o la de marca Paladini, en este caso, que era la más cara? ¿Y cuál era la falacia? Y que si vos decías la económica, quedabas como un miserable que no tenía ni de dónde sacar dinero para poder darle a tu familia, ¿no? Y a lo mejor estabas contando los pesos. Y toda la gente te miraba como diciendo, no va a querer decir la económica, sos un pobre tipo si elegís la económica. Y muchos caían en ese truco en el que el almacenero se llenaba de dinero a través de esta hermosa falacia, ¿no? Este argumento. O como cuando alguien le dice a su hijo, ¿vas a estudiar o vas a ser un burro toda tu vida? Bueno, está implicando que el que no estudia es un burro. Te está dando dos caminos, ¿no? Y no estoy diciendo que no hay que estudiar, porque yo también tengo hijos que probablemente esté escuchando acá el mensaje. L'Oreal, porque vos lo valés. Y si no tengo plata para comprar L'Oreal, no lo valgo. Básicamente eso te están diciendo. Bueno, hay otra falacia que es muy común y que se está usando mucho, que es la ad populum, que es mientras más gente cree en algo o que algo es verdad solo porque lo dice la mayoría. Entonces, por ejemplo, se usa un pañuelo de cierto color, todo el mundo con ese. ¿Y por qué usás esto? ¿O por qué pensás esto? No sé, es que todos lo tienen. Y como quiero pertenecer, quiero estar en ese grupo, no hace falta cuestionar. Quiero estar ahí. Entonces es como si fuera que la mentira se va metiendo en los argumentos. Y bueno, te quería contar de esta que se llama el argumento del hombre de paja. Que es la falacia, la mentira, de tomar lo que alguien está diciendo, reducirlo a algo chico, fácil de atacar. Es como cuando alguien te dice, por ejemplo, vos crees en Dios. Lo que vos estás diciendo cuando crees en Dios, te dice la otra persona,
es que tengo que leer un libro viejo, me tengo que poner preso de costumbres que yo no, la verdad que no quiero practicar, rendir mi libertad, prohibirme de todo para irme algún día al cielo. Bueno, entonces yo no creo en Dios. Y yo le diría en este caso, yo tampoco creo en ese Dios. Justamente lo que hizo esta persona cuando habla con vos y te quiere despreciar es armar de Dios una idea que sea fácil de atacar. Pero ¿qué pasa cuando esa cuestión de esta falacia, esta mentira, nosotros la usamos con Dios? Y al no tener todo el consejo de Dios, es como si tomáramos los versículos que a nosotros nos gustan y comenzamos a armar un Dios ahí medio, un muñeco, que tiene la forma que nosotros queremos darle para poder después exigirle que haga lo que nosotros entendimos que tienen que hacer. ¿Saben por qué se dice la falacia del hombre de paja? Porque en la antigüedad los caballeros, cuando entrenaban, con su lanza, iban con el caballo y tenían que atacar a otros en la guerra y demás, practicaban. Y para practicar armaban un muñeco de paja y sobre ese muñeco de paja atacaban con la lanza, ¿no? Lo atravesaban con la lanza. ¿Por qué con un muñeco de paja? Bueno, porque el muñeco no reacciona. Y hasta que vos aprendés a pelear, bueno, estabas con alguien que no reacciona. ¿Cuál es el problema? Bueno, justamente. ¿Y cuál es el problema de tomar algunas partes de lo que Dios dice y armar un Dios de acuerdo a mi imaginación con partes del consejo que Él nos da? Bueno, que finalmente, cuando nosotros atravesamos situaciones de crisis o de dolor, ese Dios que nosotros armamos no responde. No responde. Y ahí es donde nacen todas las quejas, todas las cuestiones que pueden llegar a atravesar tu corazón, en donde vos te pones a pensar, Señor, Dios, si vos existís, si vos estás, ¿por qué a mí me pasa lo que me está pasando? ¿Por qué a mí me duele esto? Y parte de esa respuesta la tiene la iglesia, la verdadera iglesia del Señor, la que ha practicado todo el consejo, la que intenta practicar todo el consejo de Dios. Entonces, ¿por qué en los tiempos de bonanza o en los tiempos de paz, en donde no hay crisis, uno arma un Dios a su imagen? Bueno, porque es más fácil de adorar, es más fácil de creerle, uno se siente mejor siguiendo a un Dios que es fácil de seguir, que no me pide que yo haga cosas que van en contra de lo que yo quiero. Y de repente, cuando llega la crisis, ese Dios no me responde. Y está bueno tener todo el consejo de Dios. Todo el consejo de Dios involucra nuestros deseos, el propósito y el dolor. El dolor es parte del propósito y parte de lo que nos va a llevar a atravesar en nuestra vida situaciones para tomar los deseos que tenemos. Por supuesto, todos nuestros deseos se van transformando. Por supuesto, nuestro propósito va mutando, se va transformando. Y por supuesto, el dolor nos marca y nos genera procesos de transformación. Hay una y de todo esto lo más lindo es quedarse con el deseo y el propósito. Y el dolor dejarlo para otro lado. Hay una iglesia que se hizo muy famosa con esto, ¿no? Pare de sufrir, no sufrir, sacarse de encima la cuestión del sufrimiento para tomar lo que yo deseo y el propósito. Pero sin procesos de dolor, literalmente lo que nosotros deseamos y los propósitos que encaramos en la vida van en contra o pueden llegar a ir en contra de lo que Dios dice. Finalmente todos nuestros deseos van a ser cumplidos por Dios. Porque cuando Dios transforma un corazón, es cierto, Dios te quiere ver prosperado, Dios te quiere ver bien, Dios te quiere ver adelante. En la actualidad, Dios tiene una iglesia sobre la cual el enemigo no puede prevalecer. De las personas, o parejas, mejor dicho, que dicen el nivel ser de victoria que Jesús nos entregó. Pero el camino involucra dolor. Acá hay algo que y todo el consejo de Dios es decirte, vas a obtener planes de bien de Dios para tu vida, pero el camino en la década del 60 los evangélicos representaban un total del 2% de la sociedad. De la cantidad de argentinos que habían, un 2% veamos en la Biblia, evangélicos. En 1 Pedro 5:10, si lo tenés ahí, somos entre el 9 y el 10% del total de los habitantes en Argentina. Ahora, ustedes podrán decir, che, qué buena onda, cómo estamos avanzando. Al final se termina cumpliendo todo aquello que muchas veces hemos oído en algunas reuniones antes de la pandemia, donde decían, no, sí, el avivamiento que se está produciendo en la Argentina y cosas por el estilo. Me gustaría compararlo con el crecimiento de otra cosmovisión. ¿Qué te parece aquellas personas que se denominan sin religión?
Los sin religión podríamos decir que son la agrupación de ateos, agnósticos, personas que no tienen ningún tipo de vínculo con ninguna religión y creen a su manera y cosas por el estilo. Un poco. ¿Qué te parece si lo comparamos con la idea al crecimiento de los evangélicos con el crecimiento de este grupo de personas? Le genera dolor, pero la alegría en el año 1960, en la década del 60, Cristo también entregó su vida por nosotros, pero del gozo de la salvación de la y su gran pasión lo llevó justamente a tomar la cruz para redimirnos a nosotros. Representan el 14%. Un poco de tiempo. ¿Eso qué quiere decir? Un poco de dolor, que las personas que no creen en el Dios bíblico han crecido en cantidad en comparación con los cristianos evangélicos. Dolor. Parece ser que hay una tendencia. Queremos una parte del consejo de Dios y no todo el consejo de Dios, y evitamos los momentos en los cuales pensamos que Dios debería actuar de otra forma, de acuerdo a lo que nosotros pensamos. Contra también abandonar la fe lo tenemos ahí en la puerta. Argentina está ocurriendo Estamos cerca de abandonar la fe. Los números cerca de convertirnos en ese grupo de personas que finalmente algún día van a decir: yo probé con Dios, yo probé con ir a la iglesia, yo probé con orar, pero ¿sabés qué? No funciona. Y vos decís, ¿cómo puede ser que Dios no funcione? Es que sí, Dios funciona. No se trata solamente de funcionar, ¿no? Pero síganme. Dios funciona, pero ¿qué es lo que funciona de Dios? Todo el consejo. Todo el consejo. No te puede faltar una parte del consejo, porque si te falta una parte, te falta todo. Si tomaste una parte del consejo y después lo arruinaste, Dios no puede compartir el primer lugar en tu corazón. Entonces, uno queda literalmente vacío. Cuando uno no toma todo el consejo de Dios, está pronto a rajarse y abandonar la fe. Uno queda vacío. Y cuando alguien queda vacío, le cuesta entender lo que Dios está diciendo. Le cuesta seguir lo que Dios está diciendo. Hoy te traje una palabra, a vos que te gusta escuchar lo nuevo, que te gusta escuchar o que tenés ganas de pensar en cosas que están bien superiores. Te traje acá una palabra escrita en un idioma muy extraño, ahí si lo pueden ver. Es una palabra bien extraña. No sé si la pueden ver ahí. Pueden tratar de entender qué dice, pero no lo va. Está prácticamente en otro idioma. Esta es una palabra que deriva del arameo, del hebreo, luego del arameo, pasó por el griego. Se le agregaron ahí signos de puntuación para poder ser traducido lo más posible a nuestro idioma latino. Pero bueno, esta es una de esas formas. Cuando alguien está vacío, mira esto, mira esta palabra y no entiende nada, ¿no? Es como acercarse a Dios y decir, estoy leyendo en otro idioma. Y quizás alguien te está hablando como te estoy hablando esta noche, esta tarde, mañana, no sé, o en tu intimidad, donde sea que estés escuchando este mensaje, y vos decís, no entiendo lo que me estás mostrando, no tengo ni idea lo que dice ese papel. Y cuando alguien está vacío, no se trata de estudio, no se trata de capacidad. Se trata de que todo el consejo de Dios va finalmente a cambiar tu perspectiva. Mirá lo que te voy a mostrar. Este vaso que tengo acá es transparente. Yo puedo ver a través de él todo lo que está del otro lado, ¿no? Yo puedo verlo. Si está vacío y yo lo pongo delante de esta palabra en este idioma tan extraño, se sigue viendo de la misma forma. Pero déjame que te muestre algo. Vamos a hacer una de Copperfield en vivo y en directo. Espero que salga. Si no sale, no te rías. Fíjate qué pasa cuando vos empezás a absorber todo el consejo de Dios y te empezás a llenar. El agua es transparente también. Tu vida llena ve las cosas de otra manera. ¿Qué dice ahí? Ahí dice Jesús. ¿Sabes qué? Hay muchas personas que leen las escrituras y están buscando qué dice en griego, en arameo, si hay alguna influencia persa, si es que Babilonia tuvo influencia en los dioses griegos, en la confección de lo que fue Génesis, y empezar a meterse ahí en cuestiones raras. Vos sabés que cuando estás lleno, tu perspectiva te lleva a un solo punto. Jesús puede verse a través de todas las situaciones.
Si estás lleno de todo el consejo de Dios, las situaciones de prosperidad no te mueven, las situaciones de felicidad que te provocan felicidad, un ánimo explosivo no te mueven, las situaciones que te generan hacer algo hermoso, vivir de una manera hermosa, no te mueven, ni tampoco las situaciones de dolor te mueven, los procesos en los cuales sufrís pérdida no te mueven. Y quizás hoy te esté tocando estar cerca de alguien que perdió la vida. Quizás te toque estar cerca de gente que perdió su trabajo, no puede mantener su familia. Y la gente, más de uno necesita ayuda. Más de uno está suplicando ayuda. Y lo único que cambia la perspectiva es que cuando vos analizás tu vida y analices la vida de la gente que te rodee, la diferencia lo hace si estás lleno o no. El que está lleno, solo el que está lleno puede ver las cosas de otra manera. Si tenés para anotar o grabar en tu corazón, hacelo. El lleno ve las cosas de otra manera. No pesa las cosas igual que las pesa el resto de las personas. Lo primero que me gustaría enseñarte es que el que está lleno no mira con sus sentidos naturales. Si yo te muestro este papel de esta forma, una vez más, es difícil de entender. Hay que estar descifrándolo. Ahora no podés ver otra cosa que no sea la palabra Jesús. Yo ya lo sé que lo estás pensando. Pero el que está vacío no puede entender lo que ve acá. Pero el que está lleno tiene una perspectiva sobrenatural de la vida, de lo que lo rodea. Puede ver la mano de Dios y el obrar de Dios aún en momentos de tan profundo dolor y crisis. Lo segundo es que uno le da valor no solo a la fe, sino también a lo que la fe implica, y esto es esperanza. Todas las cosas te ayudan a bien, porque Dios te llamó con un propósito, de acuerdo a su voluntad, y Él está obrando, y Él te está transformando a través de las situaciones. ¿Qué le mostramos al mundo? ¿Qué se mostró en esta pandemia? Que la iglesia más de una vez funciona como una especie o que tiene incluido un mecanismo de reacción ante lo que está pasando. Y es verdad que es hermoso ver a la iglesia unida en la lucha en contra del aborto, en contra de la destrucción de la familia, en contra de ideologías que son perniciosas. Es cierto que uno se une con otros y a veces deja de lado diferencias para luchar. Pero pensá esto, ¿no es más lindo unirse para construir? No importa lo que haga el resto. Qué lindo que es cuando nos podemos unir porque tenemos cosas que hacer juntos, porque hay propósitos que construir juntos. Pero en ese tiempo de paz se utilizó para vaciarse. Cada uno tomar una parte del consejo de Dios. Si le tengo que decir algo a un líder es, no tomes una parte del consejo. Unite a otros líderes, a otras congregaciones, porque el consejo de Dios es entero. Si te tengo que hablar a vos, a tu corazón, decirte, llenate de Dios, porque vas a recuperar la esperanza. Esperanza. Lo tercero que te quiero transmitir en esta jornada es la seguridad, la certeza de entender que Dios está obrando a pesar de lo que ven mis sentidos naturales. Con mis sentidos sobrenaturales yo puedo ver que Dios está obrando. Dios está obrando. Y nos empezamos a amigar, como te decía, con lo que parecen contradicciones. Parecen contradicciones. Uno empieza a encontrar en la Biblia cosas que considera contradicciones. Cuestiones que parecen difíciles de entender, pero cuando estamos llenos las podemos conciliar. El que ame su vida, la perderá, pero el que pierda su vida, la va a ganar. Oh, Señor, explícame esto. Tengo que ser un hijo de Dios, lleno de su espíritu, para poder hacer la obra de Dios. Pero si yo no hago nada, estoy demostrando que no tengo fe. ¿Qué hago? ¿Hago o no hago? Todas estas paradojas, todas estas cuestiones se empiezan a conciliar cuando yo estoy lleno. Cuando yo estoy lleno, lo empiezo a conciliar. Hay una paradoja que estudian, una paradoja muy, muy conocida que se llama la paradoja del barco de Teseo. Si no la escuchaste nunca te la cuento. Es la paradoja que dice
Paradoja quiere decir que es una expresión que en sí parece contradictoria, ¿no? Como te decía recién, las paradojas de la Biblia, el que pierda su vida la va a encontrar. Y vos decís, ¿qué hago? ¿La pierdo? ¿La gano? ¿Cómo hago? Parecen contradictorias en sí las paradojas. La paradoja de Teseo dice, si yo tengo un barco de madera que se empieza a pudrir y empiezo a cambiarle las maderas, las tablas de madera que componen ese barco, las empiezo a cambiar, y llega un momento que cambié todas las maderas del barco. ¿Tengo el mismo barco o ya no tengo más el mismo barco? Porque no tengo ninguna pieza original o aparentemente original. Es el mismo diseño pero con otras piezas. ¿Tengo el barco o tengo un barco nuevo? A veces cuando nosotros hablamos de que Dios está haciendo nuevas todas las cosas, podemos entender esta paradoja. Porque Dios empieza a sacar parte de nosotros que están malas, que están podridas, que están corroídas, y empieza a poner a través de su espíritu lo nuevo. Y no es que Dios nos emparche, es que Dios de adentro hacia afuera comienza a hacer nuevas todas las cosas. Hasta que llegamos a la mejor versión de lo que podemos ser, hacia la imagen del Hijo de Dios. Ahí, camino a la gloria, nuestras partes son renovadas, van haciéndose nuevas. Pero Dios no es que Dios no te cambia el carácter, Dios te transforma el carácter. Quita las piezas defectuosas abrazadas por el pecado, y esto lo hace a través de procesos de dolor. No lo podemos evitar. El dolor viene cuando existe un choque en la armonía de lo que yo considero que está correcto, que está bien, mi deseo y la realidad. El Dios que yo creé, el muñeco de nieve, el muñeco de paja que yo creé, no va a reaccionar en contra de mis deseos. Pero en momentos de crisis tampoco me va a ayudar. Esa fe está pronta a ser abandonada. Ahí está apoyada toda la apostasía. Gente que conoce parcialmente el consejo de Dios. Pero en este tiempo que Dios nos está renovando de una manera tan hermosa, ¿qué hace Dios cuando nosotros sufrimos? Dios es todopoderoso, Dios puede hacer cualquier cosa. Estábamos estudiando en el instituto ahí con los chicos y decíamos, Dios puede hacer todo, para Dios todo es posible. Y la primera respuesta es sí, Dios puede hacer todo. En realidad, Dios no puede hacer todo. Dios no puede mentir, Dios no puede pecar, Dios no puede morir, Dios no puede hacer otro Dios igual que Él, Dios no puede hacer una piedra más grande o tan grande que Él no pueda levantar. Porque Dios puede hacer todo lo que en sí implica posibilidad de ser hecho. Dios puede hacer todo lo que es posible o lo que tiene potencia de ser hecho. Si Dios elimina el dolor, tendría que eliminar tu libertad. Él no lo va a hacer. Entonces, ¿qué hace Dios cuando en nuestra libertad elegimos tomar partes del consejo de Él, quedarnos con lo que nos importa y después terminar sufriendo? ¿Qué hace Dios? Bien, dicen las Escrituras, y Jesús lloró. Este texto tan cortito, no hace ni falta que lo busques. Cuando Jesús se acerca a sus amigos, Lázaro había muerto, todo el mundo llorando, diciéndole, Señor, si vos hubieras estado acá, esto no hubiera pasado. ¿Por qué no reaccionás cuando estamos sufriendo? ¿Por qué no reaccionás cuando tenemos necesidades? Ese sentimiento embargó a Jesús, porque todo el mundo en su corazón estaba abandonando, culpando esa imagen que tenía de Dios. Esa imagen que ellos habían construido de Dios, el Dios del auxilio, el Dios del socorro, el Dios que hace que mágicamente todo esté bien. Sacaron de esa forma, sacaron el dolor de la ecuación. Y cuando alguien saca el dolor de la ecuación, le cuesta mucho entender que Jesús sufre con nosotros. Cuando nosotros la estamos pasando mal por nuestras decisiones, Dios también. Dios también. Una iglesia liviana, una iglesia vacía, que cuando se mira a través de ella, solo ofrece confusión, solo ofrece pedidos, reclamos, un sistema, un club, o una iglesia llena, que en los momentos de dolor y dificultad
puede entender la voluntad de Dios. Y Jesús lloró. Lloró porque el sentimiento de desamparo es feo. Porque el sentimiento de pensar que Dios nos abandonó es feo. Es triste. Pero déjame que te diga que Dios no te abandonó. Sencillamente te está transformando. Y para que vos puedas verlo de otra manera, tenemos que hacer este ejercicio. Tenés que hacer este ejercicio. Pasar de vacío y confundido, de mirar las cosas con tus ojos y no entenderlas, a estar lleno del Espíritu y poder ver a través de la llenura del Espíritu a Jesús mismo, y ahí poder caminar. Alguien que está lleno de Dios no es movido. Chequea conmigo lo que dice el Salmo 16:8. Una persona que fue despreciada, que tuvo momentos de dificultad y que cuando mejor creía que la estaba pasando era cuando más se le complicaban las cosas. Fíjate lo que dice el Salmo 16:8. Al Señor he puesto siempre delante de mí, porque está a mi mano derecha, no seré movido. Una iglesia llena ve con claridad el plan de Dios. Tu vida llena ve con claridad por qué nos toca pasar procesos de dolor. Y si nos toca pasar procesos de dolor, sabiendo que hay algo mucho mejor después de esto, Señor, en ti confiamos, no seremos movidos. Jesús se para después de dar uno de los mejores sermones que están registrados y dice: el que hace estas cosas, el que escucha el consejo y lo obedece, lo voy a comparar con un hombre que está parado sobre la roca. Y cuando vienen tiempos de dificultad, esta persona queda en pie, no es movida. Pero si no lo hace, cuando pase la tribulación y cuando vengan momentos de dolor, va a ser grande su ruina. Tomar parte del consejo de Dios cuesta carísimo. Te toca llenarte. Te toca llenarte de Dios. Él hizo todo, estamos a una oración de distancia. Cerrá tus ojos conmigo hoy, donde quiera que estés, y vamos a hacer una oración. Esto es acercarse a Dios, hacer una oración. Señor, te necesitamos, queremos todo tu consejo, no solamente los tiempos en los que sentimos que las cosas están bien, sino también, Señor, en los momentos en los que atravesamos dolor, porque a través del dolor vos estás metiendo nuestro corazón en procesos en los cuales te podemos ver con más claridad. Señor, toma este tiempo aún de distancia para poder marcar nuestro corazón. Señor, toma este tiempo de dificultad en los cuales el mundo levanta estandartes tan retorcidos, tan contrarios a sus propias vidas, que en inconsciencia se están haciendo daño. Llénanos de tu Espíritu para poder manifestar con claridad tu mensaje de amor. No un amor torcido que permite que la gente se dañe a sí mismo, sino un amor que ofrezca pases de libertad, pasajes de libertad al que lo quiera tomar, como lo hiciste una vez con nosotros, Señor. Yo te doy gracias por cada congregación, por cada joven, por cada adolescente, preadolescente, por cada líder que participa de estas jornadas. Señor, para que vos marques nuestra vida y nuestro corazón con lo que vos quieras hacer. Tómate 5 minutos donde estás para adorar a Dios con esta canción. La cantamos juntos. Me has quebrantado una y otra vez, me siento olvidado, como si no me ves, y cuando te hablo, lo único que puedo hacer es esperar. Me has sostenido una y otra vez, creer que conmigo sigues siendo fiel, es por tu palabra
estar contigo.